Hola a todos, espero que estén súper bien. Aquí ya haciendo este video para hablar un poquito más del punto número 2 que nos toca esta semana, específicamente dos conceptos de que si bien están bastante resumidos, creo que son súper importantes abordarlos. Por un lado tenemos la farmacodinamia y por otro lado tenemos la farmacocinética. Es súper importante hacer esta distinción porque de alguna u otra forma la farmacocinética es en definitiva qué es lo que sucede con respecto al fármaco dentro de nuestro organismo. Y aquí por eso está este proceso del ADME. En este caso es la absorción, cuando en este caso el fármaco entra al cuerpo, y obviamente la distinción con respecto a eso, la vía oral, la vía intravenosa, la vía inhalada, la distribución, cómo efectivamente se va repartiendo el fármaco en los tejidos, el metabolismo con respecto a eso, que es cómo se transforma principalmente asociado al órgano del hígado, y obviamente por último la eliminación, cómo se excreta, usualmente obviamente por los riñones o por el hígado. Cuando nosotros hablamos de la farmacocinética, nosotros nos permite comprender muy bien cómo efectivamente llega al sitio de acción y por cuánto tiempo va a permanecer este principio activo del fármaco. ¿Por qué es tan importante esto? Porque si por ejemplo esto lo relacionamos entre el consumo de alcohol y las benzodiazepinas, un paciente con un consumo problemático de alcohol, por ejemplo, puede recibir un diazepam para controlar, por ejemplo, el tema de la abstinencia. El alcohol crónico, particularmente el consumo de alcohol crónico, induce efectivamente enzimas propias de enzimas hepáticas, y esto acelera un poco el metabolismo. Por consiguiente, el fármaco se elimina mucho más rápido y de alguna otra manera va perdiendo esa eficacia inicial. Entonces aquí se observa cómo efectivamente el metabolismo modifica en este caso la respuesta clínica. Por eso es súper importante contextualizar cómo se utiliza el fármaco con respecto en este caso al consumo del usuario. Y tenemos en este caso la farmacodinamia, y la farmacodinamia es qué es lo que hace en definitiva el fármaco en el organismo. Entonces está ligado principalmente al mecanismo de acción, cómo interactúa con estos receptores, cómo interactúa con las enzimas, cómo actúa con distintos elementos. Aquí está relacionado directamente con cuál es el efecto terapéutico propio del fármaco y al mismo tiempo los efectos adversos. Entonces está muy relacionado entre esta curva propia entre la dosis y lo que es la respuesta. ¿Por qué es tan importante la farmacodinamia? Porque si por ejemplo una persona que está con depresión recibe fluoxetina, el fármaco, ¿qué es lo que hace? Bloquea la recaptación, en este caso de serotonina, aumenta efectivamente la disponibilidad propia de la sinapsis, por consiguiente, esto no es inmediato. El efecto terapéutico propio, por ejemplo, de la fluoxetina toma semanas. Porque esta regulación, obviamente, de los receptores de serotonina no actúa inmediatamente, sino que actúa de forma progresiva. Entonces, eh, esto nos puede dar cuenta de cómo el mecanismo de acción explica efectivamente la demora en la respuesta clínica. Y aquí eso me permite también contextualizar, por ejemplo, cuando un usuario está comenzando con el uso de fármacos, que efectivamente esto tiene un elemento progresivo. Por eso es muy importante que se explique y se vaya apoyando en ese momento, porque a veces uno piensa que los fármacos no tienen ningún efecto, pero en realidad esto se demora un poquito. Entonces, esto es súper importante para el rol porque me permite obviamente anticipar ciertos riesgos propios del tratamiento, obviamente la psicoeducación propia del paciente de cómo funciona el fármaco y cómo se relaciona en este caso con el consumo problemático de sustancias y obviamente lo que nosotros necesitamos con respecto al fármaco, la adherencia. Entonces, aquí algo que es tan trivial como no mezclar el alcohol con los psicofármacos o por qué necesitamos mantener ciertos horarios que son para la medicación, que también eso influye bastante en cómo funciona el tratamiento, que no es un medicamento que se toma a cualquier hora, sino que tiene un horario específico para eso. Les voy a dejar una pregunta para que podamos interactuar y obviamente podamos seguir un poquito hablando de lo que es la farmacodinamia y la farmacocinética. Nos vemos.